Tercer y último bloque de Animal Político. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ayúdame con el currículum. Expresidente del Colegio de Abogados, profesor universitario. Profesor, abogado de la matrícula y sobre todo un ferviente impulsor en el Colegio de Abogados de numerosas cuestiones que hacen a los abogados. El 30 de junio va a ir Facundo López Sartori, voy a ir yo, y voy a entrar a un cuarto oscuro. Aparte del voto partidario que yo quiera hacer, voy a encontrar otro voto. Que la gente no se está hablando, no sabe qué, nadie sabe qué es. ¿Qué voto voy a encontrar? Bueno, explícame como una manzana, dos manzanas. No es muy fácil. Tiene la opción de votar por el sí a la reforma constitucional o por el no a la reforma constitucional, o la opción de no votar. Lo peor que puede hacer es no votar. Lo segundo peor que puede hacer es votar por el no. Bien. Y lo mejor que puede hacer el ciudadano misionero es votar por el sí a la reforma de la Constitución. Esa boleta dice muy poco sobre lo que uno está votando. Es un defecto del Tribunal Electoral o de quien ideó esta redacción en el texto de la boleta, porque dice sí a la ampliación de derechos del ciudadano. Y realmente es una ampliación de los derechos del ciudadano. Lo que no dice es cuál derecho se está ampliando. Y lo que hay que aclarar al ciudadano es que el derecho que se va a ampliar es el de defensa de la víctima. Defensa de la víctima. La víctima, si uno vota por el sí, va a tener un mayor derecho cuando sea realmente víctima de algún delito, de algún crimen. No solamente la víctima, sino también la familia de la víctima, porque hay crímenes donde la persona muere, la víctima muere, y es la víctima la que tiene el derecho de defender a esa víctima y defender el proceso penal que se va a hacer contra el posible autor. O sea, pensándolo mal, o no, ni siquiera viendo la posibilidad, si existiría lo de Cromañón en Misiones, hoy, Buenos Aires tiene aprobado que el particular pueda ser querellante. Es justamente la palabra que nosotros usamos muy poco porque la gente no entiende qué es querellante. Y querellante es, puedo desde la figura de la víctima o de la familia de la víctima impulsar el proceso penal, llevarle pruebas al juez, estar en el mismo momento en que se realizan las pericias, los análisis, estar en el momento en que se realizan las testimoniales, cuando se toman las testimoniales, preguntarle a los testigos. Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué no? Ahora no, porque nuestra Constitución provincial hasta ahora dice que la acción penal solamente está reservada al Estado. Quiere decir que solamente los fiscales, ¿sí?, son los abogados que trabajan para el Ministerio Público, es decir, para el Poder Ejecutivo, quienes tienen la acción de impulsar el proceso penal. Esta reserva que tiene la Constitución, que dice que solamente los fiscales del Ministerio Público quienes van a ejercer esa acción, lo que se pretende con esta reforma es que no la tengan solamente ellos, sino que también la tenga el ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano también va a poder impulsar, si se reforma la Constitución, va a poder impulsar las investigaciones penales, aportar pruebas, apelar, recurrir en caso que el juez se equivoque. Si lo sobresee al imputado, va a poder apelar y llevar a un tribunal superior o a la Cámara o al Tribunal Superior para que analice si está mal ese sobreseimiento. Se entiende, o sea que si vamos a hacer de cuenta un plano imaginario, hipotético, si hay un crimen en el cual el lobby de poder llega a poner presión sobre los fiscales, la víctima no puede hacer nada. Exactamente, imagínate que yo con el micrófono te pegue un microfonazo por la cabeza. Vos solamente podés hacer la denuncia. Un fiscal, amigo mío, va a decir, no, fue en defensa propia, en realidad estaban jorobando en un programa de televisión y Bacigalupi se sacó. Jugando le pegó fuerte y le partió la cabeza a Facundo, y Facundo va a tener, lo único que va a hacer es, voy a ratificar la denuncia, él me pegó, y no va a poder hacer más nada. En cambio, si se reforma la Constitución, Facundo va a poder traer a los testigos que están acá, decirle, ustedes vieron que Bacigalupi estaba enojado conmigo, me odió y me odiaba desde siempre, y demostró todo su odio a través de ese golpe certero en mi cabeza que logró dañarme, y desde ese momento me quedó una cicatriz
que me impide salir en la televisión como hoy, como hasta ese momento estaba saliendo. ¿Qué significa? Que vas a poder, si se reforma la Constitución, vas a poder llevar todas las pruebas al juez para que el juez no tenga la libertad que tiene hoy de proteger a Bacigalupi porque lo conoce a Bacigalupi, o porque el fiscal lo conoce a Bacigalupi, lo va a proteger. Con todas las pruebas que va a llevar Facundo, el juez va a quedar atado de manos y va a tener que fallar conforme a los hechos y al derecho, porque solamente el ciudadano y la víctima o la familia es la que se preocupa realmente porque se determine o esclarezca la verdad de lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Porque los fiscales y los jueces hacen su trabajo y hacen lo que pueden, pero no están las 24 horas pensando cómo voy a resolver este caso. Terminan sus horas, se van a su casa y se olvidan. Y mañana ya va a aparecer un caso más grave en el cual Bacigalupi, en vez de pegarle un microfonazo con la cámara, agarró al camarógrafo y le pegó a un camarógrafo. Entonces va a aparecer un caso más grave y los jueces se van a olvidar del caso de Facundo. Por eso es que tiene que estar la familia de Facundo o Facundo luchando para que ese caso se esclarezca y que Bacigalupi no siga pegándole a la gente. En cuestiones técnicas, ¿tiene que haber más del 50% de votos? Para que esta reforma constitucional que el Colegio de Abogados y quien les habla impulsa por el voto afirmativo, es decir, la gente tiene que votar por el sí, tiene que haber más del 50% de los votos emitidos favorables. Si no llegamos, los ciudadanos misioneros, al más del 50% de votos emitidos a favor de la reforma... Emitidos, de todo el padrón. Exactamente. Bien. Nos quedamos sin reforma. ¿Y qué pasa? Todos aquellos políticos en especial que estaban en el fondo en contra de esta reforma, porque es la manera también que vamos a tener los ciudadanos de impulsar investigaciones por corrupción. Vamos a poder presentarnos y no solamente hacer la denuncia, sino mantener la denuncia y aportar todas las pruebas necesarias para que el juez, de nuevo, atado de manos, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, con las pruebas suficientes, pueda definir una situación de procesamiento o sobreseimiento si las pruebas no son suficientes. Pero imagínense que hoy le llevemos una denuncia de corrupción a un funcionario, a un juez, y que el fiscal, que es empleado del poder, que depende, que percibe sus saberes de uno de los poderes, tenga que salir a investigar quizá a quien le está pagando, ¿no? Entonces, vamos a tener la posibilidad también de llevar adelante, impulsar denuncias para tratar de transparentar lo que sucede en nuestra provincia y además también buscar una mejor vida ciudadana, ¿no? Esto lo presentó la Renovación. Este proyecto lo presentó la Renovación. Es un proyecto que el Colegio de Abogados había presentado en el 2008. No había tenido ni siquiera respuesta nuestro proyecto en la presidencia de Isaac Lenguaza. No nos habían dicho ni siquiera que se iba a tratar, no se trató jamás. Y el año pasado, a Dios gracias y con una buena iniciativa desde la Renovación, impulsaron la reforma constitucional, que no va a servir de nada si los ciudadanos misioneros no votamos por el sí. De nuevo, tenemos que votar por el sí para que esto se transforme en una reforma constitucional, el ciudadano tenga el derecho a defenderse como víctima, y además tenemos que luego los ciudadanos insistir para que se transforme en una ley que regule la posición del querellante, la posición de la víctima en el proceso con la mayor amplitud posible. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires, la ley nacional no permite que el querellante, el particular damnificado, participe de la audiencia indagatoria. Y eso nosotros reclamamos que debe hacerse. Es decir, cuando Bacigalupi sea indagado porque le pegó a Facundo, va a tener derecho Facundo a estar presente y a preguntarle todas las preguntas, hacerle todas las preguntas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Esto es lo que también desde el Colegio de Abogados pedimos. No solamente que podamos aportar pruebas los familiares de las víctimas o las víctimas, sino además que podamos participar de todas las audiencias y de todos los actos en que sea llevado adelante el proceso. Y por último, quiero aclarar algo. La tragedia del Paraná no hubiera podido avanzar lo que está avanzando si no hubiera sido por la participación de los querellantes, sobre todo en los primeros momentos.
cuando no éramos querellantes, cuando estábamos en la provincia, en el proceso provincial, y aportábamos pruebas, pero no teníamos cómo participar de esas pruebas. Desde el momento en que ingresa el expediente a la justicia federal y nos constituimos los familiares en querellantes, el proceso comienza a tomar un cariz mucho más serio y la investigación desde el lado de la justicia federal comienza a aportar frutos, y hoy no es un expediente paralizado como tantos otros, sino es un proceso, un expediente que está acercándose a su fin con un funcionamiento muy adecuado de la justicia. Rodrigo, por favor, invitada cuándo es la conferencia, eso es importante, y gracias por la clase que nos estás dando. Gracias a ustedes por darnos este espacio, a todos los ciudadanos. Y queremos invitar a la prensa, a todo aquel que tenga interés en conocer sobre este proyecto, el próximo miércoles 12 a las 10 de la mañana en la sede del Colegio de Abogados, por calle Junín, casi Salta, se va a hacer una presentación, el impulso, una especie de campaña del Colegio de Abogados a favor de la reforma y a favor del sí, que la gente sepa que si vota por el sí no le están metiendo gato por liebre, sino que realmente es una reforma importantísima para toda la ciudadanía y no debemos dejar de votar por el sí. Y esto tiene también la garantía del Colegio de Abogados, que todos sabemos que no participa en cuestiones partidarias ni políticas. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de derecho humano. Las víctimas deben tener el derecho humano a participar de los procesos penales. Rodrigo Bacigalupi, en los estudios de Misiones 4, te agradecemos en Animal Político. Más que importante, el 30 de junio, entonces, sí a la reforma. Hasta el próximo lunes, gente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros.